vamos a continuar con la serie que hemos estado tratando. Hemos estado hablando lo que es el Padre Nuestro. Hemos hablado las últimas semanas sobre la importancia de conocer el Padre Nuestro. Y hemos mencionado que el Padre Nuestro no es una fórmula, no es una receta, no es tampoco algo que Dios nos dio para repetir, ¿verdad? O tampoco es algo que Dios nos dio como penitencia. Amén. No es un castigo. El Padre Nuestro es una oración que sirve como modelo y como ejemplo para nosotros poder acercarnos a Dios como debemos de hacerlo. Y cuando ya entramos a los diferentes versículos del Padre Nuestro, mencionábamos que el Padre Nuestro es una oración de conexión porque nos conecta con el Padre y comienza diciendo Padre Nuestro. No me estoy acercando a ninguna persona ajena, ninguna persona que no conozca, con alguien que no me relacione. Me estoy acercando a mi Padre, me estoy acercando a mi Padre que está en los cielos. Y esto nos inspira confianza y nos inspira, amados hermanos, a acercarnos a Dios con toda confianza. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. También mencionábamos el domingo pasado por la mañana que la oración del Padre Nuestro también es una forma de rendirnos. Amén. Es una rendición que hacemos nosotros, aleluya, delante del Señor. Cuando usted dice venga tu reino y que se haga tu voluntad, me rindo a hacer mi voluntad, o renuncio a hacer mi voluntad para rendirme a la voluntad de Dios. Amén. Y mencionábamos que no hay mejor lugar y no hay mejor momento que estar dentro o corriendo, obedeciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. No se trata de orar a Dios pidiendo que nuestra voluntad se haga en el cielo, sino que oramos al Señor para que la voluntad que se cumple en el cielo también se cumpla en la tierra. Queremos que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Y mencionábamos esto, y esto me parece muy interesante mencionarlo también en resumen de lo que hablamos la semana pasada. Es que el hecho es, hermanos, de que en el cielo todo es perfecto, de que en el cielo las cosas, hermanos, caminan bien. Aquí en la tierra las cosas no caminan bien. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de nuestro Dios. Entonces, si queremos que las cosas caminen bien, tenemos que nosotros empezar a caminar de acorde y de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Entonces, hablamos de conexión, hablamos de rendición. Hoy vamos a hablar de dependencia, porque el Padre Nuestro nos inspira a depender. El Padre Nuestro nos recuerda, hermanos, que no podemos valernos por nosotros mismos, que es insuficiente, que no es nada bueno el tratar de salir adelante ante las circunstancias tan complicadas de la vida, tratar de salir adelante por nuestras propias fuerzas. Lo mejor que podemos hacer es aceptar nuestra dependencia del Señor. Fuimos creados para depender de Dios. Usted y yo fuimos creados desde el principio. La raza humana fue creada para depender de Dios. Adán no llegó a un lugar para trabajar por su casa, para edificar su casa, para buscar dónde vivir, para buscar qué comer. Adán no fue creado para eso. Adán fue creado para depender de Dios. Cuando Adán aparece, Dios ya había creado todas las cosas. Dios había creado el lugar perfecto. Dios había creado las cosas que Adán había. ¿Estamos bien? ¿O quizás el micrófono? Ok, entonces Adán llegó a un lugar que había sido creado, hermanos, aleluya, para que él pudiera vivir, para que él pudiera habitar y para que él pudiera disfrutar. Entonces, esto nos enseña a nosotros, por causa del pecado, hermanos, el hombre fue desechado de ese lugar que conocemos nosotros como el Edén, y Dios lo resguardó. Pero la verdad es que fuimos creados desde el principio para ser dependientes de Dios. Hay personas que, escucha esto, la cuestión de la dependencia es algo que tenemos que entender bien, porque no se trata de codepender, porque la codependencia no es dependencia. La codependencia es una enfermedad. La codependencia no es algo saludable, pero tampoco la independencia. Dios no nos habla de independencia, Dios no nos habla de codependencia, Dios nos habla de dependencia. Nos habla de sostenernos en Dios, de aferrarnos a Él, sabiendo que en Él
todas las cosas, aleluya, caminan para el bien de nosotros. Así que vamos a hablar de dependencia y el Padre Nuestro nos lo recuerda. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, si usted no tiene las notas todavía en sus manos, solamente levante su mano para indicar que le hacen falta las notas y los sugieres van a llegar a donde usted está, para que usted pueda dar seguimiento a la lección que estaremos teniendo en esta mañana. Pero el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6 versículo 11 nos dice, dice la escritura, dice: danos el pan nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús se refiere al pan, uno de los alimentos más básicos en cualquier cultura, en cualquier nación, en cualquier pueblo. El pan, hermanos, usted lo encuentra en cualquier parte. Nosotros fuimos a Cuba, estuvimos por allá una semana y andábamos buscando tortillas. Amén. Y la verdad es que no encontramos tortillas. Usted va a otros países y difícilmente va a encontrarse tortillas. Y uno está acostumbrado, ¿verdad?, a la tortilla. Cuando uno come y en lo que es la comida mexicana, la tortilla, hermanos, no puede faltar, ¿verdad? Entonces, pero difícil encontrarse la tortilla. Pero en cualquier parte donde usted va, usted se va a encontrar, hermano, que en cualquier lugar hay pan. Es un alimento básico y para los judíos el pan, hermanos, era algo cotidiano, era algo que no faltaba en la mesa de los judíos. Amén. Por ejemplo, cuando Jesús habla de la alimentación o cuando la Biblia habla de la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Nos encontramos a un muchacho que traía, la Biblia dice que traía peces y traía pan. Amén. Y de donde yo soy, hermanos, el pescado no se come con pan. Amén. Como que no trabaja, le metemos jamoncito, quesito, frijolitos o hasta una carnita desmenuzada al pan y oiga, una torta muy sabrosa, ¿verdad? Pero el pescado, hermanos, apenas con una tortilla. Y no se diga para allá, para el sur, para Tabasco, pues una de esas así hechas a masa con ajo y todo eso, las tortillas, los que son de mi cuñada sabe de eso, amén. Pero entonces, qué interesante, hermanos, es encontrarnos que en cualquier parte del mundo el pan es parte de lo que es la alimentación básica de las personas. En nuestra cultura occidental, por ejemplo, nosotros nos referimos al pan de muchas maneras. Cuando usted sale a trabajar, usted a veces dice, voy a ganarme el pan de cada día. Amén. Y no es que usted regrese de su trabajo con una bolsa de pan diciendo, mira, me pagaron con pan. No, pero es una forma de expresarnos, es parte de nuestra expresión, porque nos referimos al pan como algo que sustenta, como una provisión. Es un símbolo poderoso, hermanos, de la provisión de cada día. Jesús nos refiere al pan y nos dice que nosotros podemos acercarnos a Dios en oración para pedirle a Él el pan nuestro de cada día y decirle, danos hoy. El pueblo de Israel en su historia, aleluya, cuando ellos caminaban por el desierto, ellos vieron suplir su necesidad básica a través del alimento que Dios les proveía todos los días. Y Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 16 versículo 4, entonces el Señor dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. Jesús dice, pidan el pan nuestro de cada día. Díganle al Señor, dánoslo hoy. Y aquí, hermanos, encontramos una referencia también, hermanos, muy relacionada a las palabras de Jesús, porque Dios mismo le dice a Moisés, ustedes van a ser alimentados, van a tener el alimento necesario para cada día. Y esto me suena, amados hermanos, a que Dios quiere, aleluya, que nosotros dejemos de preocuparnos. Desde el principio, aleluya, le dice al pueblo de Israel, tú no tienes por qué preocuparte. Tú vas a alimentarte, tú vas a recibir tu alimento diariamente. No te va a faltar el alimento para tu día. De hecho, no tienes por qué guardar para otro día. No tienes por qué salir despavoridamente de la tienda buscando alcanzar, agarrar lo más que puedas
promesas del maná cercano a ti para llevarlo y meterlo no sé dónde y tener reservas para mañana. No tienes por qué preocuparte por eso. Jesús está diciendo lo mismo. Jesús está diciendo, podemos clamar a nuestro Dios, a nuestro Padre, y pedirle el alimento para cada día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque por naturaleza nosotros nos preocupamos. Porque por naturaleza nosotros, hermanos, aleluya, nos llenamos de ansiedad y de angustia por la inseguridad de no saber qué vendrá mañana. Y queremos anticiparnos, pero esto no es otra cosa que una muestra de nuestra preocupación. Pero Dios ha venido a nosotros para decirnos, no tienes por qué preocuparte por tu mañana. Tu mañana está seguro en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tu mañana está seguro en las manos preciosas y maravillosas del Todopoderoso. En Él está nuestra provisión, en Él está nuestro sustento. Todo lo que necesitamos hacer es depender totalmente de nuestro Dios. Todo lo que necesitamos hacer es depender de Él. Usted no tendrá por qué preocuparse. Dicen que un niño estaba escalando una roca junto a su padre, y de repente cuando llega a cierta parte, el niño se voltea sin anticipar nada, sin decir nada. De repente se voltea y se lanza hacia donde está su padre y grita, papá. Y cuando el padre voltea, oiga, el padre se sorprende por lo que está pasando y hace lo posible por alcanzarlo, y cayeron los dos al piso y no les pasó absolutamente nada. Solamente fue el momento y el susto para el padre, y el padre le dice, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué lo hiciste? Dijo, es que tú eres mi papá. Tú eres mi papá. ¿Por qué? Porque eres mi Padre. Nosotros tenemos un Padre celestial, amados hermanos, que está listo y está preparado para sustentar a cada uno de sus hijos. Den un aplauso fuerte al Señor. No importa cuál sea nuestra situación, Él es nuestro Padre. Y Él está, aleluya, para sustentar nuestras necesidades. La Biblia nos enseña 4 representaciones, 4 cosas que representan el pan. Y quiero que las anote, por favor. Solamente las menciono así con rapidez. Las necesidades de la vida. Lo primero que que representa el pan en la Biblia, hermanos, es las necesidades que nosotros tenemos en la vida. Y nosotros tenemos muchas necesidades. Jesús dijo, pero vuestro Padre Celestial sabe cada una de ellas. Dios sabe qué necesidades tienes. Dios sabe cuáles son las necesidades que nosotros tenemos. Porque cuando Dios creó al hombre, amados hermanos, aleluya, cuando Dios creó todas las cosas, Dios creó todas las cosas para que todas las cosas pudieran subsistir mediante la dependencia a Él. Entonces, cuando Dios crea al hombre, preparó todas las cosas para que al hombre no le faltara nada. El salmista, por ejemplo, se refiere a lo que es en el Salmo 104, versículo 25 en adelante. Dice, allí está el mar, como un ejemplo, dice, ancho e infinito, que abunda en animales grandes y pequeños, cuyo número es imposible de conocer. Verso 27 dice, todos ellos esperan de ti, que a su tiempo les des su alimento. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Amén. Es decir, la naturaleza, todo lo que Dios creó, amados hermanos, tiene su sustento en Dios. Dice, ellos esperan de ti que tú les des el alimento. Jesús les dijo a sus oyentes cuando hablaba el sermón del monte en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Les dijo, ¿por qué se afanan por el mañana? Miren los lirios del campo, ¿quién los viste? Ni aun Salomón se logró vestir como ellos. Pero ¿qué sucede? Aleluya, Dios es quien se encarga de vestirlos. Miren las aves, aleluya, ellas no tienen que trabajar para buscar su sustento. Dios les provee lo necesario. Y entonces dice, ¿acaso ustedes no tienen más valor? Tenemos nosotros que aprender, amados hermanos, a caminar dependientes de nuestro Dios. Él sabe cuáles son mis necesidades. Él sabe qué es lo que yo estoy pasando. Yo todo lo que tengo que hacer es depender del Señor. También la palabra de Dios. En la Biblia, el pan representa también la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. También, hermano, representa la familia de Dios y la comunión.
Amén. Y esto es un punto muy importante. Porque la iglesia, amados hermanos, aleluya, la iglesia es un sustento que Dios, por el cual Dios se manifiesta a nosotros. Y a través de la iglesia Dios provee. Y a través de la iglesia Dios sustenta. Porque nuestra necesidad no solamente es física. Nuestra necesidad no solamente es espiritual. Nuestra necesidad también es relacional. Amén. Tenemos necesidad de relacionarnos. Y por eso Dios establece a la iglesia para que sea una gran familia de la fe, una familia espiritual. Y cuando tú estás en la iglesia, si usted va a Hechos capítulo 2, versículo 42, usted puede leer todo el capítulo 2 de Hechos, al capítulo 4 por ejemplo, y se va a dar cuenta, hermano, la armonía y la unidad que había en la iglesia. Pero mire lo que dice el verso 42 del capítulo 2 de Hechos: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese bien, en todas las cosas espirituales, que pudiéramos mencionar que la iglesia practicaba, la iglesia primitiva practicaba, hermanos, estaba la oración. Ellos cantaban, ellos el poder del Espíritu Santo se manifestaba en sus reuniones. Ellos evangelizaban, ellos enseñaban doctrina, ellos hacían todas esas cosas espirituales, estaban ahí trabajando en el ritmo de la iglesia. Pero dentro de todas esas cosas se nos hace referencia de la participación del pan. Ellos se sentaban a comer, ellos se sentaban a compartir. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en nosotros, aleluya, de relacionarnos. Usted y yo necesitamos compañerismo, usted y yo necesitamos fraternidad. Hay personas que dicen: es que yo voy a la iglesia a lo que voy, yo voy a la iglesia a escuchar al pastor, yo voy a la iglesia a cantar, yo voy a la iglesia a entregar mi ofrenda, mis diezmos, pero de ahí en fuera, si alguien me saluda o no me saluda, a mí no me preocupa. Y eso, hermanos, eso es un concepto equivocado. Amén. Porque usted y yo necesitamos a la iglesia. Usted necesita a la iglesia. Por algo Dios proveyó a la iglesia. Por algo Dios estableció iglesia. Aleluya. En la iglesia necesitamos compañerismo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque allá hay comunión, y donde hay comunión, Dios está presente. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor esta mañana. Entonces representa nuestra necesidad, representa también la palabra de Dios, representa la familia de Dios y la comunión, pero también representa la salvación. Amén. Representa la salvación. Y Jesús, cuando celebraba la cena de comunión con sus discípulos, entregó el pan y dijo: este es mi cuerpo. Dice la Biblia que lo partió y entonces se los dio y les dijo: este pan es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Amén. Entonces, hermanos, aleluya, el cuerpo de Cristo, el cuerpo maltratado, horadado, el cuerpo sufriente, aquel cuerpo que se adoleció por nuestro pecado, aleluya, que por él nosotros hemos sido salvos al derramar su sangre a precio de nuestra redención. Aleluya, ese cuerpo se llama, es el cuerpo de Cristo, y mediante su entrega, aleluya, nosotros hemos recibido la salvación y la vida eterna. Entonces, cuando usted va a la Biblia, usted se va a encontrar que este pan tiene, aleluya, diferentes representaciones. Pero Cristo nos invita a pedir a nuestro Padre el sustento diario. Pidan el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Dánoslo hoy. Yo quiero mencionarle 3 razones por las cuales usted puede depender del Señor. Usted no tiene por qué buscar otra fuente. Usted no tiene por qué buscar en otra parte. Usted puede encontrar su sustento y puede encontrar la provisión para su vida dependiendo exclusivamente del Señor. La primera razón, hermanos, por la cual podemos depender de nuestro Dios es por la naturaleza de nuestro Padre. La naturaleza de nuestro Padre. Esta oración del Padre Nuestro comienza revelándonos la tierna figura, aleluya, del Dios Padre, de nuestro Padre, una figura paternal, aleluya. Y una de esas grandes características que todo padre, todo buen padre puede tener es precisamente dar. Amén. Un buen padre, aleluya, está dispuesto a dar.
sin condición. Está dispuesto, está listo para compartir, está listo para dar. Y la naturaleza de Dios es esa. Si usted va a la Biblia, en San Juan capítulo 3 versículo 16, dice que Él nos dio a su Hijo unigénito. Él nos dio a su único Hijo. Amén. ¿Por qué? Porque su naturaleza es dar. Amén. La Biblia nos enseña en Mateo capítulo 7 versículo 11, hablando Jesús, tomando como referencia el trabajo de nosotros como padres, los padres terrenales. El Señor dice, pues si vosotros siendo malos, yo he explicado esta expresión de Jesús, no necesariamente estaba refiriéndose a los padres que no cuidan a sus hijos, que no protegen a sus hijos, que no están al pendiente de sus hijos. Está hablando de nuestras limitaciones, porque a veces queremos darle a nuestros hijos, pero estamos limitados. Quisiéramos apoyarlos más, quisiéramos ayudarlos mejor, quisiéramos darles algo mejor, pero la verdad es que tenemos límites. La vida se nos complica y aunque quisiéramos hacer más, estamos a veces amarrados, estamos detenidos porque no podemos hacer lo que quisiéramos hacer para ayudar a nuestros hijos. Estamos limitados, pues el Señor dice, si ustedes aún con sus limitaciones, si ustedes a veces aún en su condición, porque hay personas también que aunque quieran hacerlo, hermanos, no tienen la oportunidad de lograrlo, pero dice, aún en esta situación, aún siendo padres malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Algo bueno sale de esas limitaciones. Algo bueno sale de esta situación. Pues si ustedes aún así saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, escuche esto, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. Amén. Diga conmigo, mi Padre me da buenas cosas. Nuestro Padre celestial nos da buenas cosas. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Bendito el nombre del Señor. Podemos nosotros acercarnos a nuestro Padre. La naturaleza de nuestro Padre es compartir. La naturaleza de nuestro Padre es dar. Usted de pronto se da cuenta que hay personas que se caracterizan porque por ejemplo se ríen por todo. Amén. Están nerviosos, se ríen. Tienen miedo y están riéndose. Amén. O están hablando y no pueden hacerlo serio. ¿Por qué? Porque ellos así son. Y usted dice, bueno, y este hombre de todo se ríe. Amén. Este hombre de todo se ríe. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Amén. Esa es su naturaleza. Pues sabe una cosa, la Biblia dice que es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Aleluya, no es porque tú seas más bueno que yo, ni que yo sea más bueno que tú. Es simplemente por la misericordia de nuestro Dios que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, son nuevas cada mañana. Cada mañana yo puedo acercarme a mi Padre y decirle, Padre, dame el pan nuestro de cada día. Porque mi Padre, aleluya, me sabe dar cosas buenas. Por su misericordia le caracteriza, aleluya, el dar. Yo quiero mencionar 4 verdades que usted necesita recordar en los momentos complicados de su vida. Primero, usted tiene que recordar que todo es un regalo de Dios. Todo es un regalo de Dios. Dios es el dador más grande de todos los tiempos. Amén. Él es el que nos da ejemplo. Aleluya. La Biblia nos dice en Santiago capítulo 1 versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo regalo, toda buena dádiva, todo don perfecto. La palabra don significa regalo. Amén. Y por un regalo tú no te afanas. Por un regalo tú no lo puedes exigir. Bueno, aunque a veces tenemos tácticas, ¿no? Para pedir ciertas cosas, ¿verdad? Y ya cuando te pasan por la zapatería una y otra y otra y otra y otra, es que la esposa quiere zapatos, ¿verdad? Y entonces, pero usted no puede exigir un regalo.
usted no puede demandar un regalo. El regalo no se exige, el regalo no se demanda. No tenemos que afanarnos por los regalos se dan, aleluya, nacen en el corazón. Pues sabe una cosa, la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de nuestro Padre que está en los cielos. Todo, aleluya, tú no tienes que trabajar, aleluya, por el aire que tú respiras. Tú no tienes que trabajar, amados hermanos, no tienes que ganarte el aire que tú respiras. Tu Padre que está en los cielos, aleluya, es el que provee lo que tú necesitas para poder respirar. Dios respira, Dios provee para que tú tengas que trabajar. Dios, aleluya, provee para que tú tengas todo lo que tú necesitas. Pero todo es un regalo de Dios. Todo es un regalo de Dios. Él es el que da las cosas. Y así lo dice la palabra del Señor. No hay nada que Dios no pueda proporcionarnos. Es la segunda cosa que tenemos nosotros, la segunda verdad. Amén. Ahí está en las pantallas. Amén. No hay nada que Dios no pueda proporcionarnos. Es decir, usted podrá decir: es que esto es muy complicado, esto es más grave, esto es más difícil. Dios nos recuerda que no hay nada, por más difícil que sea, no hay nada que Dios no pueda proporcionarnos. Recuerde que ya buscamos su voluntad y recuerde que ya oramos diciéndole al Señor: mira, estoy orando consciente de que tu voluntad es perfecta y que tu voluntad es soberana. Dentro de esa voluntad, amados hermanos de Dios, aleluya, Dios tiene abundantes bendiciones para nuestra vida y es lo mejor que nos puede pasar, caminar dentro de la voluntad del Señor. Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice: así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten, todo lo que usted necesite. Tu Padre tiene todo lo que tú necesitas, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Nuestros recursos se acaban, nuestros recursos se agotan, pero los recursos de Dios nunca terminan. Bendito el nombre del Señor, bendito su nombre para siempre. Podemos nosotros entonces, hermanos, aleluya, tener la confianza. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo para proveer a nuestras necesidades. Así lo dice la Biblia, así lo dice la palabra del Señor. Número 3, Dios quiere dárnoslo. Es decir, no es solamente que tú lo necesitas, Dios te lo quiere dar. Amén. Dios te lo quiere dar. A veces no tenemos la confianza de pedir. Ese es nuestro problema, no es problema de Dios. Amén. A veces no estamos pidiendo como debemos. Ese no es nuestro problema, no es el problema de Dios, es problema nuestro. Porque estamos pidiendo como no conviene, estamos pidiendo equivocadamente, estamos pidiendo con actitudes equivocadas, estamos pidiendo de una manera equivocada. Y cuando tú pides de una manera equivocada, tú no vas a recibir lo que tú realmente necesitas. Pero Dios está listo para darnos lo que necesitamos. Amén. La Biblia nos dice en Mateo 7 versículo 9: ¿quién de ustedes si su hijo les pide pan, les da una piedra? Alguien se acercó a Jesús, un leproso, y se acercó para decirle: Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Este hombre sabía que Jesús había sanado a muchas personas. Este hombre estaba consciente de que Dios podía resolver cualquier cosa, pero su problema era si realmente Jesús quería. Pero escuche esto, el problema es que si Cristo habría o no de querer. El problema es que este hombre había sido tan rechazado, y muchas veces, aunque otros habían podido ayudarle, darle un vaso de agua, habían dicho: no, es un leproso, aléjalo. Y los rechazos nos van marcando. Y hay hijos que han crecido, hermanos, con ese tipo de rechazos y no tienen la confianza de acercarse a su padre. Amén. Porque fueron rechazados, porque sus padres los condicionaron de una manera y crecieron con ese rechazo. Y ahora que pueden acercarse al Padre Celestial, lo hacen, hermanos, con ciertas limitaciones, lo hacen con un poquito de temor y desconfianza, cuando el Señor está diciendo: yo estoy aquí para ayudarte. Usted no tiene por qué tener temor. Usted tiene un Padre Celestial. Si usted es hijo de Dios, usted tiene un Padre Celestial al cual se puede acercar. Él está listo para darte lo que tú necesitas. Amén. Y aquel hombre le dijo: Señor, si tú quieres, tú puedes. Y Jesús le dijo: mira, no solamente puedo, quiero. Y no solamente le dijo quiero, lo tocó.
¿Qué más ejemplo, amados hermanos? Qué más es garantía del amor tan maravilloso de Dios que se manifiesta al dar? Amén. Y número 4, otra verdad, hermanos, que necesitamos recordar es que Él está esperando por nosotros. A veces decimos, es que como que Dios se tarda. A veces los que nos tardamos somos nosotros. La verdad es que nos tardamos nosotros. El pueblo de Israel se tardó en entrar a la tierra prometida. Amén. Llegar a la tierra prometida no era complicado, no era muy distante, pero lo que podían tomar en algunos meses, hermanos, se tuvo que prolongar a 40 años. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel desobedeció, porque el pueblo de Israel no estaba haciendo lo que Dios quería que hicieran. Dios está esperando por nosotros. Hay un milagro que está esperando por ti. Hay una respuesta que está esperando por tu clamor. Hay algo que Dios quiere hacer en tu familia que está esperando que tú te levantes, te pongas de pie, aleluya, y empieces a caminar por tu milagro. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Necesitamos nosotros, aleluya, reconocer que Dios está esperando por nosotros. Número 2, vamos a la segunda razón. La segunda razón, hermanos, por las cuales podemos depender de Dios, es por las promesas de nuestro Padre. Por las promesas de nuestro Padre. Hablamos de que la naturaleza de Dios nos da la oportunidad de poder depender de Él, pero también tenemos nosotros que entender que las promesas de Dios, las promesas de nuestro Padre, también nos dan la oportunidad de que nosotros podamos depender de nuestro Dios. Usted y yo podemos depender del Señor, podemos hacerlo, podemos tener plena confianza al depender del Señor, porque Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Jesús dijo, danos hoy el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día. Y cuando usted se acerca a Él, diciendo estas palabras, aleluya, usted está encontrando, aleluya, o usted está mostrando una confianza total en las promesas del Señor. La Biblia nos dice en el Salmo capítulo 37, versículo 25, hablando el salmista a manera de testimonio, es como si David nos dijera, yo les puedo testificar lo siguiente, yo les puedo dar testimonio de lo que yo he visto. Y la verdad es que yo no sé ni cómo se ve un justo desamparado. He visto injustos desamparados, he visto a personas desamparadas, pero nunca me he encontrado a un justo viviendo en desesperación, viviendo en angustia, viviendo en preocupación. Nunca me he encontrado un hombre justo desamparado. Dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, pero escuche esto, ni su descendencia. A lo mejor usted se ha preguntado alguna vez por las condiciones en las que le ha tocado vivir, y qué va a ser de mis hijos el día de mañana. No se preocupe. No se preocupe, dependa de Dios. No se preocupe, crea las promesas del Señor, porque la Biblia dice que no se ha visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. El Dios que te sustenta hoy, te sustenta mañana. El Dios que te resuelve la situación ayer, te resolvió la situación ayer, lo va a hacer el día de hoy, porque Él es poderoso para hacerlo. Él es nuestro Padre celestial. Y podemos depender porque Él nos ha dado promesas. Más de 7,000 promesas en la palabra de Dios están, hermanos, aleluya, ahí para ti, para mí. Hay promesas de Dios para nuestra vida. Dios nos ha dado promesas de provisión, y usted y yo nos podemos amparar en ellas para depender totalmente de nuestro Padre para cada día de nuestra vida. El problema es que a veces, hermanos, no nos involucramos con la palabra del Señor. No la leemos, no la conocemos, no nos damos cuenta que Dios ha dado una palabra, aleluya, para nosotros, una promesa de Dios para tu vida. Cuando tú te encuentras con las promesas del Señor, hermanos, estas van a provocar en tu corazón, aleluya, una dependencia, aleluya, de Dios, porque son sus promesas. Dios dijo, Dios habló, Dios dio su palabra, Dios entregó su promesa. Amén. Dicen que después del 1988
las Olimpiadas, había un hombre invidente que no podía mirar, y él era esquiador, ¿verdad? Él esquiaba en la nieve, y en las Olimpiadas, me parece que fue en Calgary 88, si no me equivoco, pero él esquiaba, pero tenía a una persona que lo ayudaba a esquiar. Después del 88, él fue entrenado, hermano, se entrenó tanto que desarrolló un sentido, su oído, hermano, y con el puro oído escuchaba la voz de las personas que le decían derecha, izquierda, derecha, izquierda, de frente. Y él escuchaba, y sabe que desarrolló la habilidad de esquiar sin la necesidad de la ayuda de nadie más, junto con él, simplemente escuchando lo que otros le decían, hacia dónde él tenía. Oiga, esto es complicado, porque imagínese que el hermano Johnny le diga a la derecha, y usted no sabe si a la derecha es un poste. Amén. ¿Me entiende? Que le diga, no, dale de frente, ¿verdad? Y oiga, hay que tener confianza en esas personas. Tienen que ser gente confiable, personas que tengan confianza en su palabra. Amén. Pero escuchar la voz, escuchar la palabra para saber a derecha o a izquierda o de frente. Mire, la vida es así también. La vida nos lleva por un lugar, por otro lugar. A veces tenemos que dar a la derecha, a veces tenemos que tomar una decisión a la izquierda, a veces tenemos que tomar la decisión de mantenernos firmes o caminar hacia adelante. Aleluya. Pero mire, no importa qué tan complicada o qué laberinto nos podamos encontrar, aleluya, delante de nosotros, todo lo que necesitamos es escuchar las preciosas promesas de Dios, las cuales nos ayudan a tomar decisiones sanas para poder nosotros, hermanos, solventar cada momento de nuestra vida. Yo puedo depender de Dios porque Dios me ha dado lo que yo necesito. Él me ha dado sus promesas, y las promesas del Señor son fieles y son verdaderas. ¿Cuántos dicen amén? Son fieles y son verdaderas. Mire lo que dice Filipenses 4. En el versículo 6 al 8 voy a mencionar 4 cosas. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Usted y yo podemos tomar pasos que nos ayuden a confiar en las promesas del Señor. No hay por qué dudar, no hay por qué inquietarnos, no hay por qué estar con la incertidumbre, hermanos, comiéndonos los huesos, sintiendo que no tendremos esperanza. Usted puede desarrollar dependencia si usted da pasos que lo lleven a confiar en las promesas maravillosas de nuestro Dios. Mire, el primer paso: no se preocupe por nada. No se preocupe por nada. ¿Alguna vez ha escuchado esa expresión? Este es un imperativo. Cuando el apóstol Pablo lo escribe, lo dice en forma de orden, en forma de mandato. Y en la Biblia usted se va a encontrar muchos mandatos. Por ejemplo, uno de ellos es: no matarás. Y usted escucha ese mandato y dice, bueno, ¿cómo que Dios cree que yo voy a matar a una persona? Amén. No creo llegar a eso, no creo poder llegar a esa situación, pero la verdad es que la Biblia dice no matarás. Ok, me parece que eso es fácil. Amén. ¿Por qué? Porque esto no va conmigo, yo no creo llegar a ese punto, pero cuando te dicen no te preocupes, eso sí es difícil, ¿verdad que sí? Es difícil que yo llegue a matar a una persona, pero no preocuparme, me preocupo todos los días. La verdad es que nos preocupamos, somos preocupones. Amén. Nos sentimos preocupados por muchas cosas. Mire, nos preocupamos por lo que pasó y quisiéramos llegar al pasado. La verdad es que, por eso he mencionado esto, el 97% de nuestras preocupaciones, según los psicólogos, no tienen sustento, no tienen fundamento. Amén. Solamente el 3% de las preocupaciones, según los psicólogos, hermanos, dicen que vale la pena. Pero hay un 97% que nos está tomando el tiempo, y la verdad es que la preocupación, hermanos, nunca ha resolvido ningún problema. Es inútil preocuparnos.
Jesús lo dice en su palabra: por más que te afanes, por más que quieras poner un centímetro más a tu estatura, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Por más que te afanes, el día trae su propio trabajo, el día trae su propio afán. ¿Por qué sumarle más afán a los afanes de la vida? Pero la verdad es que nos preocupamos, pero Dios nos está invitando para que no nos preocupemos. Y eso es lo que sucede con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una invitación a depender de Dios. ¿Para qué? Para no preocuparnos por nuestro mañana. Dios no te está diciendo: pide por el pan de mañana, pide por el pan de la próxima semana, pide, asegúrate que el próximo mes tengas el pan que tú necesitas, o que el próximo año no te falte pan. Dios no está diciendo: preocúpate por el pan de mañana. El Señor está diciendo: ora a tu Padre Celestial para que te alimente y te dé el pan que tú necesitas para el día de hoy. ¿Por qué? Porque del mañana yo me ocupo, porque del mañana yo tengo el sustento, porque del mañana, aleluya, yo me encargo. Den un aplauso al Señor. No tienes por qué preocuparte. Dios quiere quitarle a nuestro corazón presión. Dios quiere quitarnos presión. No tenemos por qué cargar, no tenemos por qué seguir cargando tan difícil situación. El Señor dice: echa sobre Jehová tu carga y Él la va a sustentar. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, las promesas del Señor. Pero para ello tenemos nosotros que dejar de preocuparnos. La preocupación, aleluya, el problema de la preocupación, hermanos, es que es como si fuera un insulto también a Dios. Imagínense que su hijo se acercara mañana y le dijera: ¿sabes qué, papá? Ayer no pudimos dormir los muchachos y yo, un niño de 8 años. No pudimos dormir la noche anterior, papá, porque no sabemos si vas a poder pagar la casa. Y estamos muy preocupados, papá. No sabemos qué vamos a comer. Y usted ¿cuál va a ser su respuesta como padre? No te preocupes, hijo, eso no es tu trabajo. No te preocupes. Tú lo que tienes que hacer es descansar. Tú lo que tienes que hacer es estudiar. Tú lo que tienes que hacer es obedecer. Todo lo que tienes que hacer es ayudar aquí a la familia para que en casa todo trabaje bien. Pero de pagar casa, de pagar carro, de pagar luz, de pagar agua, de eso yo me ocupo. ¿A poco no? Pero que su hijo insistiera y dijera: papá, es que la verdad es que pensamos que no la vas a hacer. Ya vimos, trabajas mucho, pero no lo vas a lograr. Oiga, eso ya sería un insulto, ¿no? Oye, mis hijos no creen en mí. ¿Sabe que a veces nosotros hacemos lo mismo con Dios? Nos preocupamos tanto y damos vueltas en la cama y damos vueltas para el otro, y estamos aquí y estamos allá y estamos pensando, estamos comiendo ahora y no sabemos qué vamos a hacer, o ya estamos pensando lo que vamos a cenar en la noche o qué vamos a comer en la mañana. Porque nos preocupamos, porque estamos cargando preocupaciones. Pero el Señor quiere quitarte presión al decir: yo puedo cuidar de ti, yo puedo encargarme de todo lo que tú necesitas. No tienes por qué preocuparte, yo puedo darte el sustento que tú necesitas. La preocupación es inútil y no resuelve ningún problema. Mire, yo lo menciono de esta manera: dejar de preocuparnos y empezar a ocuparnos. Amén. Eso es lo que hace la diferencia. La preocupación no ayuda, la ocupación sí ayuda. Amén. Dejar de preocuparse y empezar a ocuparnos. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4? Ocúpate en la oración. Y esta es la segunda cosa: oren por todo. Oren por todo. El Señor nos está dando, amados hermanos, aleluya, esta alternativa que trae soluciones a nuestra vida. La preocupación no ayuda, la preocupación no resuelve problemas, pero la oración a Dios cambia las cosas. ¿Cuántos dicen amén? La oración del justo puede mucho, dice su palabra. La oración eficaz del justo, todo lo que pidieres al Padre creyéndolo en oración, lo vas a recibir. Y Dios te dice: pide, Dios te dice: clama, Dios te dice: llama, Dios te dice: toca, Dios te dice: busca. ¿Por qué? Porque cada vez que tú te acercas a Dios a través de la oración, tú vas a encontrar respuesta para tu alma. La tercera cosa es que debemos de dar gracias en todo. Amén. Nos estamos ocupando, dejar de preocuparnos y empezar a ocuparnos en la oración, pero también en darle gracias a Dios en todo. Amén. Darle gracias a Dios en todo. No importa lo que esté sucediendo, vamos a aprender a darle gracias al Señor.
Amén. Yo les mencionaba hace unos momentos que he platicado con algunos hermanos de Houston, pastores, algunos hermanos de algunas iglesias que conocemos, pero hermanos, todos le dan gracias a Dios. Todos le dan gracias a Dios. Un hermano de una de nuestras iglesias, pastor en Houston, estaba pasando la tormenta y el agua estaba allá en su casa. ¿Y sabe qué estaba haciendo él? Tocando el piano. Y tocaba una canción, no sé si era la de ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo? Amén. Si Él cuida de las aves, Él cuidará de mí. Y él cantaba, hermanos, y estaba en el Facebook diciendo, animando a su iglesia, animando a sus feligreses, animando a su pueblo, a los hermanos de su iglesia, cantando esa preciosa alabanza. Porque aún en medio de las dificultades, hermanos, Dios sigue teniendo el control. Mi vida no depende de la situación, mi vida no depende de la circunstancia, mi vida no depende de cómo amanezca mañana, mi vida no depende de lo que suceda mañana, mi vida depende de la mano preciosa de aquel que todo lo puede. Den una alabanza al Señor, un aplauso al Señor. Él es nuestro sustento. Y la cuarta cosa, hermanos, es que tenemos que concentrarnos. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Ponga su atención. Este es uno de los problemas que sucede con la preocupación, que nos desenfoca. Y andamos por todas partes perdiendo tiempo, a veces despilfarrando el dinero. Eso es lo que pasó con la mujer de flujo de sangre por 12 años. Esta mujer tenía dinero, pero gastó todo buscando la solución y el remedio para su enfermedad. Perdió el control. Llegó un punto donde le decían es que es aquí, es allá, y a todas partes lo que le decían que se tomara, lo que le decían que hiciera, lo hacía. ¿Por qué? Porque lo que quería era una solución, pero no fue hasta encontrarse con Jesús. Solamente cuando tú te enfocas en Cristo, el dador, el consumador, el autor de nuestra fe, puesto los ojos en Jesús, dice la palabra del Señor, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Cuando tú pones tu mirada en Cristo, las cosas empiezan a cambiar, las cosas empiezan a ver diferente. Aquello que parecía una presión ya no lo es. ¿Por qué? Porque ya no se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario para darte la respuesta a tu necesidad. Nosotros debemos de concentrarnos en todo lo que es verdadero. La Biblia dice que Cristo es la verdad. Vamos a enfocarnos en Él. Vamos a enfocarnos en sus promesas. Vamos a perseverar en nuestro pensamiento hacia Dios. Aleluya. No es lo que a veces nos enfocamos en el problema. Vamos a enfocarnos en aquel que puede resolver nuestro problema. El salmista decía, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, y en esto estoy enfocado, en esto me voy a concentrar. Estoy pasando por esta situación, pero de toda situación me ha de librar mi Señor. Jesús dice, pidan por el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. La Biblia dice en Isaías 26 versículo 3, tú guardarás en perfecta paz dice a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Hacia dónde estás concentrando tus pensamientos? Ya no le des vuelta a tu problema. Ya no le sigas dando vuelta a esa dificultad que estás viviendo. Empieza a concentrarte en Dios. Empieza a leer las promesas del Señor. Hoy tenemos tantas facilidades, hermanos, para adentrarnos o encontrarnos con las promesas del Señor. Usted puede ir en la Biblia, en la librería. Usted puede ir a buscar una Biblia. Aleluya, la Biblia de promesas. Amén. Y usted se va a encontrar, hermanos, ahí infinidad de promesas que están enlistadas, aleluya, como una ayuda para que usted pueda recordar cada una de las promesas que esta promesa es para mí, esta promesa es para mi familia, esta promesa es para mi trabajo, esta promesa es para mis finanzas, esta promesa me está declarando a mi sanidad, a mi cuerpo. Y cuando yo me aferro a esa promesa, amado hermano, yo me estoy concentrando en ella, Dios va a resolver a favor nuestro. Tenemos nosotros, hermanos, promesas que Dios nos ha dado y nos ha entregado. Y Dios quiere que nosotros nos aferremos a ellas para depender de Él. Se dice que en posguerra, después de la guerra en Corea, cuando Corea del Norte y Corea del Sur, bueno, después se dividieron, pero Corea del Norte y Corea del Sur tuvieron un conflicto bélico bastante fuerte. Corea del Sur, hermanos, quedó devastada. Amén. Quedó devastada y
algo que nunca se había visto en otra guerra, como nunca en otra guerra, hermanos, se dieron cuenta que Corea del Sur, hermanos, había quedado con muchos niños huérfanos como nunca en la historia de las guerras. Cantidad de niños huérfanos, hermanos, en todas partes, por todo el país. Así que las entidades internacionales que buscaban en pro de la familia, y empezaron a trabajar y empezaron a unirse, a llevar ayuda a Corea. El mismo país empezó a crear orfanatorios donde pudieran habitar los niños para no desampararlos. Amén. Niños que habían sido encontrados, hermanos, en situaciones precarias, en situaciones críticas. Muchos de ellos con estragos en su cuerpo de lo que había sido la guerra. Aleluya. Algunos de ellos desnutridos porque no se habían alimentado por tiempo y estaban así. Y los encontraron, los llevaron a esos refugios, a esos orfanatorios. Y hubo gente, hermanos, que estuvo al frente de esta situación para ayudar a estos pequeños. Cantidad de orfanatorios por todo el país. Se dice que de repente empezaron a darse cuenta que los niños, hermanos, no dormían en las noches. No dormían en las noches. Y entonces se empezaron a preguntar por qué no dormían estos pequeños en las noches. La respuesta, hermanos, fue que aquellos niños, hermanos, estaban viviendo un tiempo de ansiedad. Y esta ansiedad fue provocada por la falta de alimento. Amén. Vivían ansiosos. ¿Por qué? Porque ellos, aunque comían sus 3 comidas durante el día y parecía que todo estaba bien durante el día, cuando llegaba la noche, a ellos les desesperaba, aleluya, el no saber si mañana ellos podrían tener un pan para llevarse a la boca. Amén. Y esto los desesperaba, esto los llenaba de angustia y de mucha ansiedad, tanto que ellos no podían dormir. Entonces llegaron especialistas para tratar esta situación, tratar de ayudar a estos pequeños. ¿Y sabe qué fue lo que resolvieron? Resolvieron que todos los niños en los orfanatorios de Corea del Sur iban a ir a la cama con un pedazo de pan en su mano. Y ese pedazo de pan no era para comer. Ese pedazo de pan era como un manto de seguridad que les decía a ellos: no tengo por qué preocuparme, mañana yo tengo un pan en mi mano para comer. ¿Sabe qué? Dios no nos ha entregado un pedazo de pan. Dios no ha depositado en nuestras vidas un pedazo de pan. Amén. Dios ha entregado preciosas y grandísimas promesas para que tú las guardes en tu corazón y tú tengas la seguridad de que Dios será tu proveedor el día de mañana. Den un aplauso al Señor. Dios nos ha dado sus promesas. Dios ha puesto promesas en nuestros corazones para que cuando usted y yo las creamos, cuando usted y yo confiemos en ellas, podamos ver la provisión para nuestra vida. Y por último, otra tercera razón, hermano, la tercera razón por la cual podemos depender del Señor es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La obra de Jesús en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice en San Juan capítulo 12 versículo 24: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Se está refiriendo, hermanos, al elemento principal para crear la harina para poder hacer el pan. Amén. Ese grano de trigo, si no cae a la tierra y muere, dice. Si no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ese grano de trigo es Jesús. Ese grano de trigo, aleluya, vino desde el cielo. Tomó nuestra condición, dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 2. Hubo un sentir en su corazón. Aleluya, dice que hubo un sentir en su corazón y entonces se despojó de su gloria y hecho semejante a los hombres, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese grano decidió morir por nosotros. Ese grano decidió descender del cielo para entregar su vida a cambio de la nuestra.
Y gracias a que ese grano de trigo murió y fue sepultado y fue sembrado en una tumba, aleluya, ese grano de trigo, amados hermanos, dio el fruto necesario para nuestro sustento. Porque Él no se quedó en una tumba, Él se levantó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Bendito su nombre para siempre. Pero Cristo, amados hermanos, hizo todo lo necesario para que a ti no te faltara nada. Dios, a través de su muerte en la cruz del Calvario, su obra en la cruz es la garantía de nuestro sustento. Es la garantía, amados hermanos, aleluya, de nuestra provisión. Su muerte en la cruz. Esto me recuerda lo que sucedió con Abraham. Cuando Abraham, hermanos, estaba determinado a entregar a su hijo, porque Dios se lo había pedido. Pero cuando Abraham, amados hermanos, tuvo que responder a la pregunta de su hijo, cuando él identificó que había fuego, había el cuchillo, había lo que se necesitaba para el holocausto, pero faltaba lo principal, faltaba lo más importante. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? Papá, yo imagino a Isaac que le hizo: papá, se nos olvidó lo más importante. ¿Dónde dejamos el animal? ¿Dónde dejamos al cordero? ¿Dónde dejamos al animal para el sacrificio? Pero Abraham, amados hermanos, le dijo: no te preocupes, hijo, Jehová proveerá, Jehová se encargará de proveer. Aleluya, mire, aleluya. Quizás la humanidad entera, aleluya, caminaba rumbo al lugar de sacrificio y parecía, amados hermanos, aleluya, que las cosas no se iban a lograr. Porque ¿quién podía morir por nosotros? ¿Quién podía solucionar nuestro problema? ¿Quién podía resolver la condición del hombre? Pero ¿sabe qué? En medio de toda esa incertidumbre, en medio de toda esa situación de pecado y de maldad en el corazón del hombre, la Biblia dice que emergió la gracia salvadora de nuestro Dios a través de Cristo. Y Él proveyó para nuestro sacrificio. Él proveyó para nuestro sacrificio. Y miren lo que dice Romanos 8:32. Romanos 8:32 dice: al que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó como sacrificio de todos nosotros, no hará. ¿Acaso no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Qué hermoso. Si entregó a su propio hijo, su único hijo, no lo escatimó, no se lo reservó, no dijo: esto no lo puedo dar. Él lo entregó para nuestro sacrificio. No nos dará también, pero note esa expresión, Romanos 8:32, no nos dará también con Él o en Él todas las cosas. ¿Qué puede estar pasando ahora mismo usted en su vida? Que la obra de Cristo no te recuerde. Es como si Cristo nos dijera: oye, si ya morí por ti, si ya hice lo más difícil, si ya resolví tu problema más complicado, ¿crees que no puedo hacer lo demás en tu vida? La obra de Cristo en la cruz del Calvario nos recuerda que no hay nada imposible para nuestro Dios. Póngase de pie, por favor, conmigo en esta mañana. No hay nada imposible para nuestro Dios. Me gustan las palabras que utiliza el apóstol en el capítulo 8, versículo 32. Quiero mencionar rápidamente tres cosas. Primero, dice que lo podemos alcanzar en Él. Esto es dependencia. No es lo que tú hagas, no es lo que yo haga. Amén. Podemos ser excelentes en lo que hacemos, pero si no dependemos de Dios, no lograremos mucho. Yo acabo de mencionar lo que sucedió con Corea del Sur. Corea del Sur, hermanos, nadie pensaba, si usted lee la historia, nadie pensaba que Corea del Sur se levantaba. Corea del Norte, hermanos, tenía todo se miraba más fuerte. Pero Corea del Sur decía: ¿quién se puede levantar? ¿Sabe qué hizo Corea del Sur? Abrió su corazón al amor de Cristo. Y es uno de los países, hermanos, más
de mayor apertura al evangelio, Corea del Sur. Aun cuando colinda con Corea del Norte, que es cerrado al evangelio. Pero Corea del Sur, hermanos, abrió su corazón al evangelio. Una de las iglesias más grandes de las asambleas de Dios. Estoy hablando de miles y miles y miles de personas. Si no es la primera, la segunda iglesia más grande de todo el mundo está en Seúl, Corea, en Corea del Sur. Pastor Paul Jong Kichon. Miles y miles de personas, pero no es la única. Corea del Sur hay iglesias enormes en muchas partes, por todo el país. Y no es un país muy grande, pero es un país, hermanos, que abrió su corazón al evangelio. ¿Sabe qué es lo que pasó con ese país? Cuando ellos abrieron su corazón al evangelio, ese país empezó a despuntar y empezó a levantar. Y hoy muchos de nuestros aparatos tecnológicos salen de ese país. Las grandes empresas, hermanos, tecnológicas como Samsung y otras, hermanos, salieron de ahí, o están ahí en Corea del Sur. Y es uno de los países más fuertes y más poderosos económicamente. Y es uno de los países más industrializados y de mayor tecnología y de mayor avance, hermanos, en todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque eso es una consecuencia de no depender en sí mismo y empezar a depender de Dios. Yo le pregunto en esta mañana, ¿en dónde estamos nosotros enfocados? Dice el apóstol Pablo, concéntrense en lo que es verdadero. La única verdad es Jesús. Y cuando tú pones tu mirada en Él, amén. Jesús más adelante en los evangelios, usted se dará cuenta que Jesús mencionó el maná. Les dijo, vean al pasado y dense cuenta que Dios a ustedes los alimentó con maná. Pero aquel maná que ustedes probaron, a pesar de que comieron de él, murieron. Pero yo soy el maná que descendió del cielo, y que come de mí no va a morir. El que come de mí no verá la muerte. Y está hablando de un sentido espiritual, pero Jesús hizo referencia a eso, porque Dios sustentó a la nación de Israel. Dios sustentó, proveyó lo que Israel necesitaba por 40 años. Si usted lee Deuteronomio, la Biblia dice que en el verso 5 del capítulo 29 de Deuteronomio dice, y yo os he traído 40 años en el desierto. Pero dice, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Amén. No se ha envejecido su calzado, no se ha envejecido su ropa. No me pregunte cómo. Pero Dios se encargó, hermanos, de que a Israel no le faltara nada en todo su caminar por el desierto. Usted encuentra una tienda de zapatos donde duren 40 años, avíseme para ir a comprar unos cuantos a mi esposa. ¿Cómo les gustan los zapatos a las mujeres, verdad? Yo no sé cómo lo haría Dios. Yo no sé. De hecho, cuando usted va al significado de maná, el significado de maná es, ¿qué es esto? ¿Qué es? Cuando los israelitas vieron el maná, dijeron, ¿qué es? ¿Qué es? Y hay momentos en que yo soy sorprendido, hermanos, de las formas en las que Dios trabaja. Yo no sé cómo Dios lo vaya a hacer. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer mañana contigo. Yo no sé cómo Dios lo hará contigo el día de mañana. Yo no sé a qué situación tú te enfrentes, pero tú puedes depender, aleluya, y entender que Dios es el Dios de tu sustento, que Dios es el Dios de tu provisión, que todo lo que tienes que hacer es decirle, Señor, yo dependo de ti y toda mi confianza yo la deposito en ti.